Alabanzas al Señor. Aleluya. Bueno, contento y agradecido al Señor sobre todo por la bendición, por este privilegio que me concede de testificar de lo que el Señor hizo en mi vida hace ya 27 años atrás. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, como ya el pastor Estrada mencionó, mi nombre es José Navarro Ravelo. Bendito es el Señor. Y debo decirles que cuando yo era niño y tuve uso de razón, de pronto me encontré rodeado de muchos chicos huérfanos, y eso realmente para mí era bastante extraño. Y las asistentes sociales en aquel entonces se ocuparon de indagar, de rebuscar algún familiar, algún pariente bastante cercano para todos los chicos del orfanatorio. Y debo decirles que aunque para todos y cada uno de esos chicos huérfanos apareció un padre, una madre, o tal vez ambos, o tal vez algún familiar o pariente bastante cercano, para quien les habla no apareció nadie. Y eso realmente me generó problemas desde bastante pequeño, porque si bien es cierto, cuando los chicos volvían de pasear, ya que sus parientes o sus padres los sacaban de vez en cuando, y ellos venían con juguetes, con regalos, entonces ya dentro del orfanatorio yo se los pateaba, se los chancaba, bendito sea el Señor. Y si alguno de ellos pues se levantaba contra mí, pues entonces yo sabía cómo defenderme. Si bien es cierto, podía coger un tenedor, un cuchillo, o de lo contrario hacer uso de mis puños o también de mis pies. Así es que en realidad fui creciendo, pero con un resentimiento muy grande en mi corazón hacia Dios, el creador de todas las cosas. A pesar de que me llevaban a misa, la verdad es que yo tampoco entendía nada de lo que el sacerdote decía, porque las misas, si bien es cierto, se hacían en latín, y yo no tuve ningún conocimiento acerca de Dios. Como nada sabía de Dios, como nada entendía acerca de lo que el sacerdote en cada misa decía, entonces en medio de mi ignorancia cuestionaba a Dios, blasfemaba contra Dios. Si bien es cierto, cada vez que alguien me decía Dios es bueno, yo decía Dios es malo. Las personas me preguntaban y me decían: niño, ¿por qué hablas de esa manera? Yo decía: si Dios fuera bueno, me daría mi padre, me daría mi madre, me daría siquiera un hermano con quien jugar, una hermana. Pero la verdad es que no tengo a nadie, no conozco a nadie. Y cuando yo me expresaba de esta manera, ya de hecho las lisuras estaban también en mi boca, las mentaderas de madre. A pesar de que dentro del orfanatorio tenía educación, sin embargo el resentimiento, la ira, el odio me llevaron prácticamente a rebelarme contra todo, aún contra los apoderados, contra los tutores. De manera que cuando ellos querían corregirme y aún de pronto coger ese látigo de 3 puntas, entonces los miraba fijamente a los ojos y les decía: ni se atrevan a tocarme. Mirándolo al tutor le decía: usted no es mi padre, usted no tiene ningún derecho
a ponerme de un solo dedo, porque como usted me ponga un solo dedo, entonces yo no sé qué pueda pasar. Se lo decía igualmente a mi tutora. Ellos estaban preocupados conmigo. Ellos exponían sus quejas ante las asistentes sociales. Bendito es el Señor. Ellas de inmediato venían, me sentaban en una silla, conversaban conmigo, buscaban la mejor manera de orientarme, de aconsejarme, y lo que por aquí entraba, por aquí lo dejaba escapar. Yo no quería realmente ningún consejo, ninguna orientación. Yo lo que quería era mi padre, era mi madre. Yo quería sentir ese amor paternal, ese amor maternal. Me decían, estos chicos que están en el orfanatorio son tus hermanos. Yo les decía, no, esos no son mis hermanos. Ni siquiera se parecen a mí. No los quiero. Así es que en medio de mi rebeldía me junté con chicos de la calle, porque no quería tampoco parar con los chicos del orfanatorio. Y eso hizo que aprendiera cosas malas de ellos. Nunca me gustó parar con chicos de mi edad, sino con muchachos mayores que mí. Así es que comencé a libar licor. A la edad de los 9 años le entré a mi primera copita de ron. Me puso mal. Amanecí realmente tirado en el piso del baño que pertenecía a la casa tutelar. Los muchachos de aquel vecindario se habían encargado de cargarme e introducirme de alguna u otra manera. Pero fue suficiente con esa copita de ron, porque a partir de ese momento me gustó ingerir trago. Ya a los 10 años de edad yo fumaba cigarros. A los 11 años de edad yo ya estaba fumando mi primer pitillo de marihuana. Pero no solamente eso, sino que también ya acompañaba la marihuana, el cigarrillo y también el licor con pastillas, con jarabes. De manera que en realidad ya entre 12, 13 años yo ya era un adicto a las drogas. Y yo sabía que estaba haciendo mal. Yo decía dentro de mí, yo no quiero ser así. Porque todo lo veía problemas, todo lo veía pleitos. Aprendí realmente a pelear en la calle. Así es que cualquiera que me diera una mercocha, un vaso de leche, un pan con atún, entonces yo le decía, tú me pagas de esta manera y yo me como tu pleito. Dame 50 centavos, dame un sol y yo me como tu pleito. Y por esa cantidad de dinero yo me peleaba con uno y con otro. Lamentablemente no fui tampoco un buen estudiante. Si acaso pasaba los años, lo hacía plagiando. No me gustaba mucho el colegio. No podía concentrarme. Los mismos problemas personales que yo tenía, ese resentimiento, ese odio, esa cólera, no me permitían avanzar. Así es que yo veía la mejor forma como obtener buenas notas, aunque sean notas regulares. Pero llegó el momento en que los profesores fueron más exigentes conmigo y entendiendo que yo no daba para más y que dentro de la gran unidad escolar Melitón Carvajal era demasiadamente relajado, tuvieron que expulsarme al 55 de la Victoria. Y ahí nos cogíamos a punta de chavetazos y pirulazos con los estudiantes del colegio Salaberry, todos aquellos que pertenecían al Agustino.
y llenábamos las calles de Matute, de la Isabela Católica, y ahí en realidad nos cogíamos con ellos en una batalla campal. Aunque nosotros éramos pocos, sin embargo los desafiábamos, los enfrentábamos. Bendito sea el Señor. De manera que no faltaba alguno de los estudiantes que cayera herido. Me agradaba mucho tener una cadena larga con una bola de acero soldada a uno de los extremos de esa cadena. Y con esa cadena me agradaba romper las cabezas y darle por cualquier parte del cuerpo a cualquiera de los muchachos. Me sentía contento después de lo que había hecho, pero yo entendía que en realidad los problemas estaban acabando con mi vida. Había momentos en que de pronto me internaba en la oscuridad, me metía debajo de las camas, en los closets, caminaba solo por las calles e iba llorando. Mientras me decía a mí mismo, yo quiero ser diferente. Si mi padre viviera, si mi madre viviera, si estuvieran conmigo a mi lado, si me dieran amor, un abrazo, un beso, una caricia siquiera. Por eso es que cuando tenía 14 para 15 años, después de haber escupido al cielo, porque me llené la boca de gargajo, de flema y de esputo, y lo dirigía contra el Dios que yo no conocía, echando maldiciones y muchas blasfemias, diciéndole: tú eres malo, tú eres malo, tú eres cruel. Le decía a Dios de esa forma. Y así, en esa condición, juré y dije: el día que papá o mamá aparezcan, juro que los mataré. Los mataré, decía yo. Y cada vez que iba a dormir, de pronto me arañaba la cara. Si me miraba al espejo, primero me escupía las palmas de mi mano. Me llenaba de esputo y de flema. Y mirándome al espejo me decía de mí mismo: eres un miserable, eres un maldito. Nadie te quiere, nadie te ama. Eres un huérfano. Y cogía mis manos llenas de esputo y de flema, y entonces me refregaba la cara y me decía: nadie te quiere por feo. Eres feo. Nadie te ama. Por eso es que tu padre te botó, tu madre te botó. Y decía cosas contra mí. Y eso es lo que a veces me llevaba a pensar a desaparecer de esta vida. Y por eso es que a esa misma edad de 15 años, de pronto pensé en arrojarme a la avenida La Marina. Tenía mi partida de nacimiento, una partida de nacimiento que me la habían hecho, construido, porque los apellidos que yo tengo no sé realmente si son los míos. Bendito sea el Señor. Pero intentaba quemarlos, intentaba quemar esa partida de nacimiento para arrojarme a la avenida La Marina, donde se suponía esa mañana iban a pasar un sinnúmero de carros, donde se suponía que yo iba a ser aplastado. Pero todo fue en vano, porque los 40 fósforos o cerillos que yo tenía no lograron quemar la partida de nacimiento. Y esa mañana, como nunca, tampoco pasaron carros. Y me fui enojado, me fui molesto. Y dije para mí mismo: ni la muerte me quiere. Pero a los 16 años volví a intentarlo, drogado totalmente. Acompañé a un amigo
que había conseguido un trabajo de limpieza en el centro cívico, él me dijo: loco, acompáñame. Le digo: vamos. Pero yo no voy a limpiar nada, no importa, yo tampoco. Pero vamos a llevar marihuana y pasta básica. Y vamos a llevar jarabes y pastillas. Bien, le dije yo. Ingresamos al centro cívico. Todo ese edificio era nuestro. Así es que aquel muchacho tiró las escobas a un costado, el recogedor, el plumero, el trapeador y todo lo que le dieron. Y entonces de pronto comenzamos a jugar con los ascensores, totalmente drogados. Y cuando llegué al último piso, que era el número 32, si no me equivoco, me asomo a la ventana y escuché una voz que me decía: vuela, observa, mira hacia abajo. Y yo veía a las gentes tan chiquititas, las veía como hormigas. En ese momento yo estaba alucinando, yo estaba fuera de mí, estaba fuera de control. Yo subía y bajaba por el ascensor y decía cosas horribles y feas. Pero cuando estuve allí en la ventana, entonces también dije: esta es la oportunidad para quitarme la vida. Así es que, pese a que yo le tenía miedo a las alturas, de pronto entonces, como que estaba drogado, y siguiendo esa voz, llegué a sentarme en la ventana. Y esa voz que me decía: vuela, tírate. Y cuando ya estaba a punto de extender mis brazos para echarme abajo, para volar según yo, entonces apareció el otro muchacho y corriendo sin decirme palabras, me cogió de la cintura. Y cuando ya me tenía recién en su brazo, me dijo: loco, ¿qué tú vas a hacer? Y yo caí de espaldas al suelo. Esa fue la segunda vez en que Satanás quiso acabar con mi vida. Pero que Dios, por alguna razón, no lo permitió. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Las asistentes sociales, no pudiendo más conmigo, vieron en la mejor manera de hacerme ingresar al Centro de Entrenamiento Industrial del Ejército. Se suponía que ahí iba a salir con algún oficio, pero resulta que el profesor que me enseñaba, que me instruía, era un ladrón. Se llevaba todas las cosas a su casa. Y la verdad es que yo no aprendí nada. Pero al fin y al cabo, después de 5 o 6 meses, me dieron un certificado y una caja de herramientas. Se suponía que yo salía de frente a trabajar, pero no había aprendido nada. Así es que para nada me servía el certificado y para nada la caja de herramientas. Yo tenía algunos sueños personales, tal vez el de cuando grande, ser un hombre de bien, poder ayudar a los necesitados, poder en realidad darle la mano a los huérfanos. Pensaba bien cuando de pronto me sentaba a meditar, pero a medida que pasaba el tiempo yo veía que todo se me ponía estrecho y los días eran malos y cada vez más feos para mí. Así es que en realidad, tanto el certificado como esa caja de herramientas la cambié por droga, por alcohol, y comencé a fumar hasta decir basta. Comencé a tomar, invitaba a otros,
Y otros de la misma forma me invitaban igualmente de lo suyo. Pero llegó el momento en que los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan. Y ya de pronto entonces las asistentes sociales ya no quisieron saber nada conmigo. Yo ya estaba afuera, en la calle prácticamente, durmiendo ahora en las construcciones, en los carros viejos, a las orillas de la playa. Bendito sea el Señor. Mi ropa estaba sucia, los buzos rotos, mi polo hecho pedazos. Así caminaba. Bendito sea el Señor. Y cuando tenía hambre, entonces se me daba por abrir los paquetes de basura y sacar de los desperdicios que la gente bota. Pero además de eso, cuando no encontraba nada en la basura, entonces cogía mi correa, cogía cualquier cinto y amarraba cualquier perro. Y con el perro me iba hacia las pollerías y le decía a los polleros: regálame hueso para mi perro, regálame esa sobra para mi perro. Y cuando me regalaban todas esas sobras dentro de una bolsa, yo salía con el animal y entonces soltaba al animal y yo me quedaba con los huesos. Y yo me quedaba con las sobras y me sentaba por cualquier parte. Y mientras comía, me sentía tan mal, tan asqueroso, me sentía tan sucio, me sentía tan bajo. Y por eso es que en realidad odié a mis padres como jamás alguna vez ha podido odiar a alguien. Y yo solamente quería la oportunidad de verlo. Pero en esa condición, bendito sea el Señor, me junto con otros muchachos y voy a prisión con 17 años de edad. No me toca Maranga, no me toca Lurigancho, me corresponde Maranga, pero con 17 años voy para adentro. Así es que estoy como un coyote asustado por todo lo que yo había escuchado. La cárcel en aquellos tiempos era horrible, sucia, nauseabunda, asquerosa. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. La Guardia Republicana, los empleados civiles, traficaban, comercializaban con los primerizos y los vendían como carne fresca. Y a muchos que entraban por primera vez a la cárcel le echaban MX, la muy conocida Mandrax, para doparlos. Y una vez dormidos esos internos, pasaban por encima de cualquiera de ellos 20, 30, 40, 50. Y por eso es que luego, dentro del penal, se establece un pabellón nada menos que para homosexuales. Estos hombres empiezan a vestirse como mujeres. Y realmente estoy tan asustado porque veo muertes, las batallas campales, los sables, los fierros utilizados como lanzas, las tapas de ollas igualmente como escudos. Dentro del muy conocido Jirón de la Unión, bendito sea el Señor, se asesinaba a cualquiera. Venían las requisas. Eso era horrible. Bendito es el Señor. Aleluya. Yo había ingresado por robo de vehículos. Había aprendido a robar vehículos. Los llevábamos, los desmantelábamos. Veíamos en la mejor manera de negociar con todo ello. Pero además de eso también, bendito sea el Señor. Aleluya. Era mi opinación. La opinación
de los años que me venían encima, era lo que realmente me hacía temblar. Así es que de pronto, como cualquier católico, le dije a Dios: ayúdame. Si tú me ayudas, me porto bien en la calle y ya no más robo, ya no más choco con la policía. Porque aparte de robarme vehículos de los particulares, yo fui más adentro por robarme la camioneta de la Policía de Investigaciones del Perú. En un descuido de ellos, bendito sea el Señor, salí robándome un vehículo de la policía. Pero doy gracias a Dios, a pesar de que no lo conocía, que salí después de unos meses. Un juez me dio la mano. Me porté bien una sola semana y empecé luego a traficar con droga. Y nuevamente entrarle a una y otra cosa. Estaba metido en las pandillas, estaba con una y con otra banda. Hasta que luego, por segunda vez, voy a la cárcel. Con una opinación de 12 a 18 años ahora. Pero esta vez tenía enemigos en la cárcel. Gente que estaba guardando por mí y que de seguro estaban pidiendo mi cabeza. Era un hombre muerto. Bendito es el Señor. Yo había sufrido de lagunas mentales. Desde la edad de los 15 años de edad yo tenía lagunas mentales. Pero ahora en la cárcel comencé a abandonarme. Dejé de bañarme. Eran 3, 4 meses sin bañarme. Bendito es el Señor. Aleluya. Estaba carcoso totalmente. Y como dormí en el suelo, entonces mis ropas igualmente estaban de negras, de sucias, de asquerosas. Mi cabello largo, mi cabello lleno de piojos. Las costuras del pantalón y del polo que tenía igualmente, llena de piojos, llena de ladillas. Y mi cuerpo totalmente arañado por toda la picazón, día, tarde y noche. Los internos se preocupaban y me decían: flaco, no te abandones, deja de pensar tanto, saca tus alimentos, porque yo ni siquiera comer quería. De pronto corría con dirección a los barrotes de la puerta del pabellón 12 y ahí sacudía esas puertas y gritando decía: ¡asistentas! ¡Sáquenme de aquí! Y mentaba a la madre y hablaba lisura: ¡sáquenme de aquí! ¡Yo quiero mi libertad! ¡Sáquenme! Y gritaba como loco. Y los internos venían a mí y me cogían y me llevaban hasta mi celda. Como que ahí me encerraban. Y en medio de mi desesperación, de pronto entonces le daba frentazos a la pared. Se me revolvía todos los sesos. Es verdad que me dolía. Aleluya, pero estaba endemoniado. Estaba poseído. Estaba fuera de control. Le tiraba de puñetazos a la pared. Le tiraba de puntapiés a la pared. Y decía de lisura y de blasfemia y de muchas cosas malas. Y decía: si papá estuviera acá, acabaría con él. Acabaría con él. Por eso es que yo me juré a mí mismo que si alguno en la cárcel me fuera a hacer daño, o bien me mataba, que era lo que yo quería, desaparecer, morir de una vez, o bien yo lo mataba a ellos. Y llegó la noche, bendito es el Señor, en que después de haber visto cómo los hermanos en el penal del Lurigancho predicaban el evangelio, pero no queriéndolos oír, porque si mi resentimiento era con Dios, yo no quería saber nada de la Biblia. La Biblia para mí solamente, en cuanto a sus páginas, era muy valiosa, porque con estas hojas yo podía armar
mis pitillos de marihuana con pasta básica. Para eso solamente me servían las Biblias y todos los Nuevos Testamentos. Nunca jamás para poder leer algún versículo bíblico, alguna palabra que desde luego ya entonces empezara a tocar mi corazón. Y cuando entonces los hermanos en la cárcel, ya cambiados por el poder de Dios, predicaban a Cristo, predicaban el Evangelio y venían con un folleto, yo los arrugaba, le mentaba a la madre. Cuando venía algún hermano y me decía, Cristo te ama, yo le decía, sal de acá, maldito, no me hables de Dios, yo no quiero saber nada con Dios. Lárgate, vete de mi pabellón, fuera de aquí, largo. Pero ellos se comportaban valientemente. Eso era lo que en realidad, aleluya, a mí me sorprendía, de que pese a las amenazas y a las mentaderas de madre, y pese a que uno le decía, te voy a picar, te voy a hincar, ellos no se movían. Ellos seguían alabando a Dios. Ellos seguían predicando a Cristo. Ellos seguían hablando del amor de Dios. Y eso era lo que a mí en realidad me tenía confundido. Bendito es el Señor, porque ellos, aleluya, hablaban de que Dios era bueno, de que Dios era misericordioso, de que Dios los había cambiado, los había transformado. Pero yo, no queriendo oír de ellos, cogía bolas de papel y me las ponía en los oídos. Me ponía la palma de mis manos sobre cada oído para no escuchar nada. Y por último me levantaba y me iba a mi celda. Y ahí caí. Y ahí cayendo sentado, aleluya, gloria sea el Señor, solamente me tiraba de cachetadas, me jalaba el cabello, me tiraba de puñetazos. No podía ni siquiera llorar, estaba duro de corazón. Ya no lloraba, por eso es que me sentía extraño, raro, como si fuera un animal. Mi corazón estaba como de piedra. Y entonces llega la noche cuando de pronto digo, fulano se enteró de que yo estoy preso y de seguro viene para matarme. Esa noche estaba tan intranquilo. Los 3 internos de mi celda se habían ido a ver televisión. Y comencé a escuchar unas voces extrañas que me decían, Dios no existe, quítate la vida, todo acabó para ti, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Y esas voces que venían hacia mis oídos me aturdían, me atormentaban. Y iba corriendo y me daba de cabezazo contra la pared. Y en ese momento pensando dije, esta es la noche, este es el momento en que yo tengo que matarme. Ya no quiero vivir más. Afuera no me espera nadie. No tengo nadie afuera. Nadie que me ame. Nadie que dé un centavo por mí. ¿Para qué quiero la vida? Mejor me mato. Esa noche le metí candado a mi celda y tiré la llave al pampón, como para no cambiar de idea. Mientras esas voces me seguían susurrando, aturdiendo, atormentándome. Y yo seguía caminando como un loco, de derecha a izquierda en mi celda. Y me seguía golpeando. Y comencé de pronto a botar todas las cosas de los internos. Yo no tenía nada porque yo dormía en el suelo, sobre cartón, sobre caja de gaseosas algunas veces.
Era flaco. Mis costillas se me veían. Mis huesos estaban totalmente salidos. Y entonces de pronto, botando todas las cosas y levantando uno de los colchones de los muchachos y tirándolo al piso, me encuentro con 2 chavetas y un verduguillo. Pero también habían bolsas de pasta básica, porque uno de los muchachos ahí traficaba con pasta. Pero yo no quería la pasta. Ya estaba cansado de fumar. Yo no quería pasta. Yo no quiero pasta, decía. Con la chaveta en la mano izquierda y el verduguillo en la mano derecha. Si para degollarme o si para picarme el corazón. Mientras me decía mismo, yo lo que quiero es morir, morir, morir. Y esas voces como que me daban valor, me incitaban. Porque me decían, ya quítate la vida. Dios no existe. Ya todo acabó para ti. Y cuando de pronto entonces a mi mente viene la existencia de Dios. Yo no estaba pensando en Dios siquiera. Pero en ese momento a mi mente vino la existencia de Dios. Era como que si algo me decía que Dios ya existía. Y me dirigí a aquel Dios que yo no conocía. Y le dije a Dios, si tú existes, cámbiame, haz algo por mí. Mira lo que soy, un pordiosero, un arrastrado, un delincuente, un pandillero, un adicto a las drogas, un alcohólico desde temprana edad. Y lo peor es que no sé amar. Y tampoco sé perdonar. Tengo odio. He hablado mal contra ti muchas veces. Mientras yo hablaba de esa manera, de pronto entonces una parte de mi celda empezó a iluminarse. Yo era consciente de que mi celda estaba oscura totalmente. Pero en ese momento, una parte de mi celda se iluminó. Y fue cuando de pronto entonces vino una voz diferente a las otras voces. Y cuando aquella voz diferente vino a mis oídos, me llamó por mi nombre. Y me dijo, José, José, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese momento, algo sobrenatural vino sobre mi vida y caí postrado al piso de rodillas y le pedí perdón a Dios y le dije, Jesús, ven a mi corazón. Esa noche entendí que sí iba a morir, pero iba a morir al pecado. Iba a morir a los vicios. Iba a morir a mí mismo. Para desde ese mismo momento amar a Dios y servirlo también. Esa noche
La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario me limpió de todos mis pecados. Yo vi como una película, bendito es el Señor, aquella noche. Yo vi como una película, gloria a Dios, que de seguro el Señor me mostró acerca de toda mi vida. Desde cuando le metí la primera patada a otro niño entre ceja y ceja, que casi le reviento los ojos, hacia adelante. Todo pasó como una película. Y eso fue lo que en verdad me llevó a pedirle perdón a Dios. Y le dije a Dios, yo he tenido mucho odio para con mis padres. Pero quiero decirte algo. Todo fue tan rápido. Le dije a Dios, si todavía vivieran, sálvalos. Yo los perdono, Señor. Y por muchos años fue esa mi oración delante del Señor. Recuerdo que una vez le dije al Señor, cuando yo era mundano, impío, te preguntaba por mamá y tú nunca me respondiste. Ahora que soy tu hijo, dime qué pasó. Recuerdo que en esa tarde yo tenía mi Biblia en mis manos. El Espíritu Santo de Dios vino sobre mi vida. Yo caí postrado de rodillas. Y en lo que caigo al piso de rodillas, la Biblia se abre en mis manos. Yo no la abrí. Yo no la abrí. Pero estaba mi frente sobre este sagrado libro. Y oraba a Dios y le decía, respóndeme, Señor. Quiero saber. Y cuando de pronto, con mis ojos llenos de lágrimas, abría mis ojos, mi dedo índice de mi mano derecha estaba señalando un verso bíblico que se encontraba nada menos y se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, de donde Dios me decía, José, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Y desde entonces he vivido siempre con esa promesa y con esas palabras. En medio de las pruebas, de las luchas, en medio de los ataques, en medio de cualquier cosa, siempre le digo a Dios, tú me prometiste. Y yo lo he creído con todo mi corazón. Tú siempre me tienes presente. Dios cambió mi vida en la cárcel del Lurigancho y me permitió conocerme con otros más que también tuvieron su experiencia personal con Cristo. Y Dios nos permitió en aquellos años predicar el Evangelio para salvación de las almas. Recuerdo que un día hicimos un trabajo de hormiga, pabellón por pabellón, celda por celda, hombre por hombre. Nos tardamos como cerca de 3 a 4 meses, pero lo hicimos después de haber orado y ayunado y vigilado por varios días. Bendito es el Señor. Hicimos campañas igualmente, ganando a más de 600 internos para Cristo.
Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Los años pasaron y fueron saliendo unos y otros. Bendito es el Señor. La falta de doctrina, gloria sea el Señor, la falta de espiritualidad, la falta de búsqueda, hicieron que ese fuego que hubo un tiempo atrás se fuera apagando. Y entraron realmente líderes que pertenecían y formaban parte de una y de otra secta, y llegaron a confundir a unos y a otros. Es muy lamentable que muchos que tuvieran su experiencia con Cristo hoy por hoy estén perdidos, y muchos entre ellos aún bajo tierra. Hoy por hoy me gozo y le doy gracias al Señor por el trabajo que el pastor Estrada Maíz está haciendo desde hace algunos años atrás. Aleluya. Y todos los pastores que se han dignado a visitar las cárceles y que lo están haciendo a nivel nacional. Gracias. Gracias por acordarse de los presos. Ustedes no se imaginan cuánto sufre uno dentro. A pesar de que tal vez nos consideramos dentro de una cárcel unas ratas, unos animales, unos puercos. Sin embargo, no dejamos de ser seres humanos. Por eso es bueno que otros también se animen para ir a las cárceles a predicar esta bendita palabra. Tanto de hombres como también de mujeres. Pero no solamente a los presos, sino también a los huérfanos. Porque yo fui uno de ellos. Hoy siento que ya no lo soy. Porque tengo a Dios, mi Padre, que está en los cielos. Él cicatrizó mis heridas. Esas llagas profundas las cerró totalmente. Él sanó mi corazón. Por eso es que me siento sano. Por eso es que me siento libre. Por eso es que estoy contento. Por eso es que puedo alabar a Dios. A su nombre, gloria. Dios me tuvo durante 20 años en la ciudad de Piura. Y he quedado agradecido de Dios por esos 20 años. Y agradecido también a toda la iglesia en Piura. Bendito es el Señor por su amor, su respeto, su consideración y todo el apoyo que supieron brindar para que la obra del Señor creciera y fuera edificada también desde Piura hasta Tumbes. Amados hermanos, muchas gracias por prestarme atención. Pero quiero terminar diciendo que durante 3 años y medio dentro de la cárcel, aleluya, de los casi 4 años que estuve dentro, oré al Señor para el día que Dios me abriera las puertas, me permitiera congregar en una iglesia donde se predicara el evangelio completo. Y llegó el día en que Dios me abrió las puertas y me trajo a esta bendita obra del movimiento misionero mundial. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí es donde prácticamente vine a conocer al pastor Rodolfo González Cruz, a quien amo, respeto y considero. Y si en algún momento le he hecho sufrir, le he hecho llorar, le pido perdón. Pero también ruego a Dios me lo bendiga y me lo fortalezca.
me lo ayude y lo siga usando. Dios fue tan bueno conmigo que, no habiendo tenido una familia, me dio también una esposa, la hermana Andrea. Levanta tu mano, Andrea. ¿Cuántos pueden saludarla? Y 6 preciosos hijos. 3 mujeres y 3 varones. Bendito sea el Señor. Le ruego sus oraciones por todos ellos. Aleluya. Pero también Dios me dio una familia muy, muy numerosa, que es la familia de la fe. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dios me ha dado muchas madres, muchas mamás espirituales. Donde quiera que he ido, siempre han habido ancianas que se me han acercado y me han dicho: Pastor Navarro, te vi llegar y nunca he dejado de orar por ti. Y yo agradezco la oración de todas aquellas ancianas y hermanas en la fe, como hermanos igualmente. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a la hermana Rita. Dios bendiga a los pastores. Amén. Y un saludo para todos los internos de todos los penales. Bendito sea el Señor a nivel nacional, tanto de hombres como de mujeres, y el centro de Maranga igualmente. Que Dios los bendiga y Él salve sus vidas. Amén.